Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Maldonado, astróloga y creadora de Life Alchemy. Pues en este video les voy a explicar cómo diferenciar entre el ascendente, el sol y la luna, que son estos tres complementos que realmente forman la columna vertebral. Es lo más importante que encontramos en una carta natal y nos va a decir muchísimo de nosotros, porque la mayoría conoce su sol, algunos conocen el ascendente y muy pocos conocen su luna. Así que les voy a explicar un poco las diferencias porque realmente los tres son igual de importantes. Y al final del video, para los que estén un poco más interesados, les voy a enseñar cómo calcularlo cómo ir a una página para que ustedes sepan cuál es su luna, su ascendente y su sol, si es que aún no lo saben. Por eso lo dejé al final del video para los que aún son realmente principiantes, y pues aprovecho para mostrarles un poquito más de astrología para que ustedes vean lo interesante que es empezarse a conocer y cómo estos tres pilares realmente nos conforman a todos y cómo hemos pues puesto de lado un poco al ascendente y a la luna, que realmente es un compuesto, estos tres, ¿no? El sol, el ascendente y la luna. Así que pues quédense para que entiendan mucho mejor y cómo integrar también a estos tres, que es muy, muy importante porque muchas veces son energías completamente distintas que nos pueden justamente causar una especie de tensión interna y en ocasiones de desconocimiento de una de estas tres partes. Pero ahorita vamos para allá. Antes les quiero decir, voy a dejar abajo el link de mis cursos. Empiezo un nuevo curso de hoy en 2 semanas. Es el veintitantos de febrero, por favor. Allá abajo también les dejo la fecha. Un curso para que aprendan ustedes a interpretar una carta natal. Y vamos a empezar hoy, pero tuve algunas situaciones de fuerza mayor que me obligaron a posponer el curso, así que todavía los que no se han anotado lo pueden hacer, se pueden inscribir. Dejo el link abajo y también recuerden que tengo otra página en donde hay cursos pregrabados de astrología predictiva, como retorno solar, como arco solar, progresiones secundarias, tránsitos, etcétera, ¿no? Igual tengo ahí el curso de Encuentra tu vocación y propósito, que también no necesitas saber nada de astrología y es una gran herramienta para que por ti mismo encuentres qué es lo que vienes a hacer a este mundo. Entonces dejo abajo todos los links de los cursos que tengo ya grabados y también el link del próximo venidero, que va a durar 2 meses y medio. Es una vez a la semana. Pero con esto ustedes van a tener un poquito más de tiempo de ir aprendiendo, de ir estudiando, de ir involucrándose con su carta. Normalmente mis cursos son rápidos. Esta vez me voy a tardar un poquito más porque quiero realmente que se empapen de todo el conocimiento. Así que de verdad se los recomiendo muchísimo porque no hay herramienta más efectiva que la astrología para el autoconocimiento. De verdad que es un gran atajo. Para saber qué es lo que traemos realmente dentro, cuáles son nuestros talentos, cuál es nuestra manera de relacionarnos, cuál es nuestra pareja ideal, cómo respondemos emocionalmente, cuál es nuestra vocación, etcétera, etcétera. Yo mezclo unas técnicas de astrología psicológica con tradicional. Así que utilizo desde la astrología más moderna hasta la astrología más antigua y esta combinación creo que forma pues algo muy, muy completo. Mi manera de enseñar es realmente práctica porque para mí son ustedes mismos los que tienen que estar estudiando su propia carta, pero tengo una metodología en donde no necesitamos estar un año porque creo que al final la práctica la hace uno mismo con sus propias cartas y con las de los familiares o amigos de alrededor, ¿ok? Así es como ustedes se van a ir realmente empapando, pero las herramientas las van a tener ya después de este primer curso para poder interpretar una carta natal. Bueno, entonces vamos ahora sí a lo que es el sol, la luna y el ascendente. Ok, empezamos por el sol porque es lo que nosotros todos conocemos, normalmente el signo que nosotros sabemos. Cuando nos dicen eres Leo, eres Acuario, quiere decir que el sol estaba transitando por ese signo a la hora que nosotros nacemos, ¿ok? Por eso es que se dice que eres de tal signo, pero en realidad no somos de tal signo, somos un cúmulo de energías distintas provenientes de varios signos de acuerdo a la posición planetaria, ¿ok? Entonces, cuando nos dicen tú eres de tal signo es porque el sol estaba transitando por ese signo. Entonces, esto que lo entendamos. Ahora, ¿qué es el sol? El sol es nuestra identidad. El sol es, digamos, este diamante con el que nacemos, es la esencia
que traemos ya, que nosotros realmente podemos sentir, podemos a veces proyectar, a veces reconocer, pero es algo que está dentro de nosotros. Así que las características del signo en donde esté nuestro sol, de alguna manera nos van a resonar muchas veces, no para todos, porque para algunas personas el verdadero reconocimiento del sol llega en una etapa mucho más adulta, ya que a veces, dependiendo de la configuración de la carta, podemos conectarnos mucho más, y ahorita vamos a ver justamente con la luna, pero a veces también cuando tenemos planetas o varios planetas en un mismo signo, podemos de pronto identificarnos más con ese signo o especialmente con la luna y en ocasiones con el ascendente. Pero el sol de alguna manera es algo que siempre va a estar dentro de nosotros. Digamos que nos va a salir un poco por los poros la energía del signo en donde tenemos a nuestro sol. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia, es nuestra identidad, es nuestro ego, es este diamante en bruto que venimos a ir a pulir en el transcurso de la vida y que venimos a experimentar. Es nuestro objetivo de vida también. En la casa en donde esté el sol, en el signo en donde esté el sol, son cualidades que si no las trabajamos o si no las exploramos o expresamos de manera natural, necesitamos hacerlo, aunque sea de una manera un poco más forzada, porque es la única manera en la que nos vamos a poder sentir como seres individuales, auténticos, ¿no? El sol es justamente lo que nos da esta autenticidad y es la parte de la individuación, como decía Jung, ¿no? El famoso psicólogo. Una vez que conectemos con la energía del signo en donde está nuestro sol, pues realmente nos vamos a sentir mucho más completos porque nuestra luz es realmente cómo va a brillar. Entonces, de alguna manera, el sol es una parte un poco más consciente, ¿no? El sol es nuestro consciente, la luna es nuestro inconsciente, pero como les comentaba, dependiendo de cada persona es cuando nos identificamos o no con el sol. Pero siempre vamos a tener una sensación de ese signo, ¿ok? Aunque algunos dicen, es que no me identifico tanto con el signo de mi sol, la mayoría sí, la mayoría lo siente, pero verán que sobre todo con el tiempo van a ustedes el sol madura un poquito más tarde, porque les digo, un camino de vida, es lo que es el sol. Y es importante que sepan también en qué casa, y eso se los voy a enseñar también al final del video, para que ustedes identifiquen en qué casa está su sol y en qué signo lo tienen. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes realmente busquen las características, la energía del signo en donde ustedes tienen a su sol. Les voy a dejar un PDF. Después voy a pasarlo a mi página web para que solamente le den clic al link, pero mientras tanto tengo un PDF con la descripción de todos los signos para que ahorita que veamos en qué signo tienen a la luna, a su sol, etcétera, puedan buscarlo y puedan ver esas características y las puedan explorar y las puedan sentir y las puedan integrar dentro de su ser, ¿ok? Porque los tres son igualmente importantes, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, el sol es un poco nuestra vida como tal. Es algo que siempre va a estar ahí, que tenemos que perseguir, es nuestro objetivo. Y les digo, el sol muchas veces tiene que ver con nuestra profesión, porque realmente es lo que nosotros venimos a explorar, es nuestra identidad que vamos a dejar salir. Y por otro lado, es en donde vamos a brillar, ¿ok? Por eso es que muchas veces en la astrología vocacional, en donde está nuestro sol, nos va a decir mucho de las profesiones probables que podemos hacer de acuerdo a nuestro sol. Bueno, después vamos a la luna. La luna es algo muy importante. De hecho, todos los astrólogos cuando preguntan a alguien, siempre preguntan qué luna, qué sol y qué ascendente eres. O sea, porque los tres te van a hablar muchísimo de la persona, como decimos. Pero la luna especialmente es esta parte con la que más nos identificamos. Son estos patrones inconscientes, condicionados, es con lo que nacimos, es lo que mamamos de alguna manera cuando nacemos. Tiene mucho que ver muchas veces con las cualidades de nuestra mamá o si no, con la gente que realmente nos nutrió y nos cuidó cuando éramos chicos. Entonces, el signo en donde esté la luna nos va a hablar mucho de cómo reaccionamos de manera inconsciente, con qué nos sentimos cómodos y seguros. ¿Okay? Por ejemplo, una luna en Géminis, pues a lo mejor a la hora de tener una reacción emocional o cómo se va a sentir mucho más cómoda, pues va a ser a través de la comunicación, de conectar con otras personas, de vincularse, de escribir,
¿no? Todo lo que tenga que ver con esta parte de pensamiento, intelectual, comunicación, etcétera, ahí es donde Géminis se va a sentir cómodo y cuando muchas veces cuando tenemos reacciones emocionales, pues ¿cómo reaccionaría un Géminis? Pues hablando, ¿no? O sea, siempre el tema de hablar, de pensar y les digo, si donde esté la luna es cuando sentimos algún cambio emocional. La luna está directamente relacionada con nuestras emociones y con estas reacciones, ¿no? Justamente que provienen de nuestras emociones, porque es lo que aprendimos cuando éramos chicos. Así que una luna en Géminis pues va a ser completamente diferente, va a ser mucho más desconectada de la sensación corporal o sentimental, va a estar mucho más pensado toda la situación y se va a sentir seguro y cómodo a la hora de poder escribirlo o platicarlo con alguien, pero siempre va a estar ligado con este tema intelectual y de palabra de alguna manera. Por ejemplo, una luna en Tauro, pues va a sentirse mucho más en comodidad, a lo mejor con una aromaterapia o con un masaje o yendo a una caminata por la naturaleza o haciendo algo de jardinería o incluso con cualquier tipo de placer, ¿no? De placer corporal, podría ser incluso hasta una buena cena y una copa de vino, sería como Tauro se siente bien, cómodo en su lugar y como sería buscar un refugio. Entonces, un poco las características de la luna nos van a decir cómo vamos a regresar a nuestro refugio cuando nos sentimos expuestos ante el mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando queremos sentirnos realmente en casa o en hogar? Entonces, eso es la luna. Espero más o menos les haya quedado claro. Y nos vamos ahora sí al ascendente. Ok, el ascendente son estas características, son estos rasgos que nosotros tenemos en nuestra personalidad. Cuando nosotros encarnamos, cuando entramos a este cuerpo, por eso es muy importante que ustedes sepan su hora exacta de nacimiento, porque al momento de nacer depende de la hora del día, es como nosotros podemos saber cuál es nuestro ascendente. Entonces, es importante si tenemos, por ejemplo, el ascendente en los últimos grados de un signo o en los primeros grados del otro, que pensemos muy bien si estaba correcta nuestra hora de nacimiento, porque la mayoría de las veces, digamos, los doctores lo pueden redondear o sobre todo anteriormente, ¿no? Redondeaban los horarios, entonces a veces podemos cambiar de ascendente si está muy cerca de los últimos grados de un signo o los primeros del otro. Entonces ahí necesitamos analizar ambos signos y muchas veces lo que sucede es que nos conectamos justamente con ambos signos, que tenemos un poquito de los dos, porque está muy cerca justamente la hora de nacimiento con los dos. Entonces la energía de los dos signos es lo que nos va a describir de alguna manera. Ahora, a veces no tenemos, digamos, tanta identificación o a veces no observamos realmente cuál es nuestro ascendente. Digamos que la mejor opción es preguntarle a los demás, porque los demás es mucho más fácil que nos puedan decir cuáles son nuestras características como tal, porque nosotros es difícil que nos veamos. Recordemos que nosotros nos conocemos a veces a través de las otras personas, ¿no? Es como si nos viéramos, no tenemos un espejo como tal que nos diga, estos son tus rasgos de personalidad. Nos lo dicen a veces los demás o pensamos que esos rasgos los tienen las otras personas porque los proyectamos, pero al final el ascendente son nuestras características tanto físicas como del cuerpo físico, porque el ascendente tiene que ver, y la primera casa, con nuestro cuerpo físico, pero también con nuestros rasgos de personalidad y también con cómo percibimos al mundo, ¿ok? No es lo mismo un ascendente capricorniano que va a percibir el mundo de manera mucho más seria y estructurada y va a sentir una necesidad de hacer las cosas en orden y bien para poder tener esta seguridad, ¿no? O esta seguridad material y allá afuera. Y es muy probable que la gente también nos perciba como personas un poquito más serias. A veces, dependiendo de dónde tenemos a la luna, de dónde tenemos al sol, si estas están en signos completamente diferentes, por ejemplo, una luna en Sagitario, pues es alguien como muy alegre, mucho más optimista, viajero, etc. Y si tenemos un ascendente en Capricornio, pues nos vamos a identificar a lo mejor con la luna, que es mucho más libre, ¿no? Queremos más libertad, queremos viajar, estar, divertirnos, etc. Y nuestro ascendente probablemente no nos resuene tanto, pero al final del día es un poco lo que nosotros expresamos hacia afuera, pero que
digamos, es un tema de aprendizaje que vamos a ir viendo con la vida. Así que pongan mucha atención en su ascendente porque muchas veces nos identificamos, muchas veces no. A mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo reconocer mi ascendente Escorpio, ¿no? Porque yo, de hecho, yo soy de las que nací justo al inicio de Escorpio, entonces me ubicaba con características mucho más de Libra, que es el signo anterior. Pero bueno, pues la verdad es que me han confirmado las personas que más me conocen y son las que me han dicho, pues sí, o sea, puedes tener de los dos, pero definitivamente tienes mucho más Escorpio. Y es algo que yo no necesariamente veía, ¿ok? Entonces, ya irlo reconociendo, irlo observando, etcétera, etcétera, irlo integrando dentro de nosotros es sumamente importante porque a través del ascendente, que son nuestras herramientas, es lo que, digamos, con los que el universo nos donó, nos dio estas herramientas específicas del ascendente y con eso es como vamos realmente a llegar al objetivo. Así que no neguemos nunca nuestro ascendente, sino estudiémoslo y veamos si nos reconocemos ahí y si no, pues realmente desarrollar esas características porque es a través de esas características que nosotros vamos a poder integrar el resto de la carta. Entonces es importante realmente pues aceptar e integrar todos los rasgos del signo del ascendente, ¿ok? Entonces les voy a enseñar a ver pues cómo pueden ver los tres, luna, sol y ascendente, y de alguna manera cómo podemos también pues integrar los tres. Vamos a poner a lo mejor dos, tres ejemplos para que ustedes vean pues cómo pueden integrar en sí mismos. O sea, hay personas que tienen, por ejemplo, la luna y el ascendente en el mismo signo. Entonces, de alguna manera es mucho más fácil que se vayan a identificar con el ascendente porque tienen una doble carga ahí, ¿no? Igual, o el sol y la luna en un mismo signo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy probable que pues tengan mucho mayor claridad con respecto a las características, los rasgos y que se identifiquen más con ese signo. Pero la mayoría tenemos a los tres diferentes signos y muchas veces no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, el ascendente es lo que nosotros proyectamos, cómo nos movemos, cómo nos ven los demás, cuáles son las características que vamos a tener como habilidades natas en un sentido corporal y de personalidad. Por otro lado, tenemos a la luna, que también puede estar ligada con nuestros talentos porque son cosas que hacemos de manera nata, natural e inconsciente. Es automático todo lo que hacemos con respecto a la luna y obviamente con los aspectos de la luna, que eso sí, pues ya se los enseño en el curso más completo porque los aspectos que haga la luna o el sol o incluso los planetas que estén junto al ascendente van a cambiar completamente de tonalidad lo que pueda significar la luna en ese signo nada más, ¿no? Entonces, obviamente la lectura de una carta natal es muy compleja, es muy interesante y tiene muchísimas capas, pero por lo menos hoy van a aprender un poquito más de cómo identificar estos tres primeros puntos que les acabo de decir. Entonces, el ascendente es cómo nos proyectamos, la luna es con qué nos identificamos, nos sentimos seguros y reaccionamos de manera inconsciente, y el sol es prácticamente nuestra identidad, nuestro camino de vida que tenemos que de alguna manera sacar a la luz. Bien, entonces vamos ahora sí a que les enseñe cómo sacar la carta para que ustedes puedan identificar en qué signo tienen a estos tres y abajo les dejo entonces el documento donde pueden ver las características del signo y también les voy a dejar el link de las casas astrológicas por si quieren ver en qué casas astrológicas tienen también a la luna, al sol y bueno, el ascendente siempre empieza con la primera casa, entonces eso no aplica, pero les explico un poquito mejor en la parte que sigue. Bueno, entonces nos vamos a ir al famosísimo astro.com, que es la verdad lo que la mayoría utilizan, aunque hay muchos otros programas gratuitos en la red. Pero bueno, este lleva muchos años, hace bien los cálculos y además tiene muchas opciones de cálculo de cartas. Entonces, si lo queremos en español, nos vamos por aquí al lado derecho, que dice EN, es porque está en inglés, le damos español. Lo siguiente es irnos a horóscopos del lado izquierdo y hacia abajo encontramos extensa selección de cartas.
Bueno, aquí realmente esto es porque había hecho otra prueba, que esta es una caro imaginaria, entonces, pero bueno, la vamos a utilizar, pero vamos a usar para que ustedes sepan cómo ingresar los datos, ¿no? Entonces, vamos a ver, Felipe va a ser nuestro Felipe imaginario. Un hombre, nació el 23 de enero, si quieren, o aquí están todos los meses, lo que ustedes prefieran, del año 1972. La hora de nacimiento viene todo el horario. Aquí es muy importante que ustedes sepan la hora exacta con minutos de su hora de nacimiento. De preferencia, en su acta de nacimiento revísenla porque los papás no tienen tan buena memoria como ellos creen y de verdad que es importante que sea exacta la hora, ¿ok? Entonces le vamos a poner aquí, no sé, 2 de la tarde con 23 minutos. País, le podemos poner, bueno, le voy a poner México por cuestiones ya de facilidad. Y la ciudad, ¿ok? Aquí les va a desplegar una serie de ciudades. Lo que pasa es que a mí ok, aquí ven las ciudades, le escriben las primeras letras y les despliega varias ciudades. Así que ustedes escogen cuál de ellas. Y ya que tienen todos los datos, entonces le damos continuar. Entonces ya está aquí lo de Felipe. Vamos a los últimos ajustes. Esto va a estar, lo van a encontrar así, probablemente. Le vamos a dar opciones para zodiaco y casas, sistema de casas. Puede ser el que la mayoría utiliza es Plácido o Placidus, pero yo personalmente utilizo el signos enteros. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran porque para esta clase en específico no importa tanto. Bueno, si ustedes quieren saber en qué casa tienen su luna, su sol, etcétera, pues ahí a lo mejor puede variar, no para todos varía según el sistema de casas, para algunos sí, pero en este caso me voy a ir, digamos, a lo práctico porque además es el sistema que yo utilizo, así que escojo sistema de casas entero. No les quiero dar toda la explicación del cálculo y por qué, porque si no los voy a confundir más y se va a hacer muy largo este video. Entonces le vamos a dar casas y lo demás es estilo web por defecto. Aquí arriba, estilo de diseño web por defecto, porque con este estilo que viene predeterminado salen muy gruesas las líneas y a mí me confunde mucho eso, así que le voy a dar estilo por defecto. La fecha de inicio no importa porque no vamos a ver tránsitos en este momento, es una carta natal, así que con esto ya tenemos nombre, tipo de carta, carta natal, estilo de diseño y sistema de casas, ¿ok? Si no le ponen nada en sistema de casas, los va a llevar directamente al sistema de Plácidos, así que tampoco lo tienen que escoger si no quieren. Entonces aquí vamos a ver, cliqué aquí para ver la carta. A lo mejor cuando ustedes entren a astro.com van a ver que van a tener la opción de opciones para invitados o registrarse. Si quieren hacerlo rápido, váyanse a opciones para invitados, aceptan todo lo que les diga y ya los lleva a esta parte donde acabamos de estar. Ok, entonces rápidamente les digo, esta es una carta natal, ¿no? Es una especie de fotográfica del cielo a la hora que ustedes nacieron. Es como si ustedes hubieran volteado a ver hacia arriba y ven que los planetas están acomodados. Estos símbolos de aquí dentro del círculo son los planetas. Así que estaban acomodados, si se dan cuenta, en diferentes signos zodiacales, que son estos de colores que están alrededor, y las diferentes casas, que son estos numeritos que están aquí dentro. Que estas divisiones entonces dan las casas y los signos. Para un sistema de casas distintos van a ver que la división de esta línea de dentro puede caer en medio de un signo. ¿No? En el sistema que yo utilizo siempre va a estar igual la división de las casas con la división de los signos. ¿Ok? Bueno, entonces esto ya es para que ustedes tengan idea nada más de qué es lo que es una carta natal. Es un cielo que se divide en signos, que se divide en casas y en donde están los planetas acomodados en cierto lugar de acuerdo a la posición, al lugar en donde ustedes estaban en ese preciso momento. ¿Ok? En mis cursos obviamente esto lo explico con mucho más detalle y calma, pero ahorita por no hacer el video demasiado largo, creo que con esto pueden tener un poquito claro. Entonces tenemos 12 signos, tenemos 12 casas. Ahora lo que nos interesa, para irnos directo a eso, es ver en dónde tenemos al Sol, la Luna y el ascendente. Si nos vamos hacia abajo, aquí nos aparece el Sol, que ustedes seguramente ya sabrán qué signo tienen, entonces debe de coincidir con lo que viene aquí, si son las primeras letras de los signos, así que por lógica vamos a saber qué es. Entonces el Sol aquí está en Acuario, ¿no? La Luna está en Tauro, estos son los grados en donde está. Entonces, Sol en Acuario, Luna en Tauro
y el ascendente está un poquito más abajo. Si se dan cuenta, AC es el ascendente. Entonces tenemos el ascendente en Géminis. Entonces aquí ya con esto ustedes pueden directamente ir a ver las cualidades del signo, que ahorita les muestro cómo está el PDF que les voy a dejar para que tengan idea y de esa manera lo pueden ver de una manera mucho más práctica, ¿no? Entonces tenemos Sol en Acuario, Luna en Tauro y ascendente en Géminis. Si vamos para arriba a verlo en la carta, aquí vamos a ver cómo está el AC, el ascendente en el símbolo de Géminis, y siempre el ascendente va a corresponder a la primera casa, siempre, 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 porque es, digamos, cuando el alma, si ustedes lo quieren ver así, pues entra en el cuerpo y entonces ahí empieza, ¿no?, nuestra vida terrenal, nuestra encarnación, y por eso es que la primera casa y el ascendente pues tiene que ver con nuestro cuerpo físico y con los rasgos que se nos dieron a la hora de encarnar en esta vida, ¿ok? Entonces aquí está el ascendente. Si ven, aquí tenemos a la luna, que está en el signo de Tauro, y al Sol, que está en el signo de Acuario. Entonces los símbolos de cada uno de los planetas los ven aquí. Aquí pueden ustedes ver en dónde tienen a Mercurio, Venus, Marte, con su simbología, y pueden irse a la carta y ver que efectivamente están en los signos que viene acá abajo, ¿sí? Estas líneas que ven acá son los aspectos o la relación que hay entre planetas, que obviamente eso tiene muchísimo que ver con las cualidades que va a tener cada uno de los planetas. O sea, una luna en Tauro no solamente es una luna en Tauro, sino que está en este caso pues un poco impregnada con la misma energía del Sol, ¿ok? Entonces aquí pues va a haber una relación entre Sol y Luna. ¿Por qué? Porque hay un aspecto. Lo mismo con Venus. Si ven, aquí hay una línea azul. Entonces también la Luna va a estar impregnada con temas venusinos y venusinos en Piscis. Pero bueno, como se dan cuenta, esto no es cualquier cosa, pero lo más importante, y creo que con esto van a entender pues mucho de sí mismos, es simplemente ver en dónde está su luna, en qué signo está, y ya si ustedes quieren irse a un poco más de detalle, pues ver la casa en donde se encuentra, que tenemos aquí la luna en la casa 12, el sol en la casa 9, ¿sí? Y entonces se pueden ir entonces a la descripción de las casas, que también les dejo el link abajo, para que ustedes vean sobre todo, chequen el sol, porque ahí es donde les digo que vienen a brillar de alguna manera en esta casa, ¿ok? Es importante que sepan en qué casa, porque es en donde ustedes, el área de vida en donde ustedes van a dejar salir su luz. Y muchas veces también tiene que ver con la parte de las profesiones, que ahí, bueno, ahí se los explico. Tengo PDFs también, tengo mucho material con los distintos tipos de profesiones y características de acuerdo al signo, y bueno, la relación que se hace con la casa, etcétera, etcétera. Les recomiendo, si les interesa, que tomen ese curso de Conoce tu vocación y propósito a través de tu carta natal, que es un curso muy práctico para que ustedes armen los conceptos por sí mismos, ¿okay? Está explicado con peras y manzanas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a entender, me voy a ir al PDF, lo voy a abrir. Ok, entonces este es el PDF que les estoy dejando abajo, y aquí les explico un poquito de los elementos, porque los elementos tienen mucho que ver con los signos, ¿no? La energía de cada uno de los signos pertenece a un elemento, y de alguna manera coincide la energía de ese elemento en los 3 signos que tiene dentro. Entonces, por ejemplo, aquí les explico qué es el fuego, qué es la tierra, qué es el aire y el agua. Y las modalidades, bueno, esto si quieren no se fijen mucho porque es un poco más avanzado, pero vale la pena igual que lo lean si quieren. Y aquí está a qué corresponde cada uno de los signos. Aquí pueden ver los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, tierra, etc. Entonces vale la pena que si ustedes tienen, por ejemplo, una luna en tierra, pues lean las características de la tierra, ¿no? Para empezar. Y luego ya se van un poquito más al detalle, y abajo hay una descripción de cada uno de los signos para que puedan identificarse con eso. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ver, ok, me voy al ascendente en Géminis. Me voy a mi PDF y digo, ok, esto es como me ven los demás. Esto es parte de mi personalidad. Entonces aquí viene Géminis, tiene que ver con con la comunicación, verbal o escrita, signo de intermediarios, porque Géminis también una persona que tiene muchos contactos con diferentes personas, no necesariamente profundos, pero son muchos y variados, ¿no? Entonces aquí hay una explicación de todo lo que es Géminis. Entonces, así como viene acá,
es aproximadamente cómo nos perciben los demás y cómo nos proyectamos, cómo nos movemos en el mundo. Lo veamos o no lo veamos, pero estas características, si rechazamos el ascendente, si no lo expresamos, pues tampoco va a funcionar. Por eso les digo, es importante integrar a los tres, ¿ok? Entonces, si ustedes no se identifican y creen que no están llevando a cabo su ascendente, pues pongan atención porque es parte de ustedes. Y obviamente, fíjense, si no se identifican, también puede ser porque su hora esté mal, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver cómo es que nos ven los demás. Aquí está Géminis. Me vuelvo a ir a la carta y digo, ok, el Sol está en Acuario, que eso seguramente ustedes ya sabían dónde está su Sol. Entonces, me voy a las características, obviamente, de Acuario. Y aquí viene cuál es mi esencia, qué es lo que al final del día tengo yo que perseguir, cuál es mi identidad y bueno, qué tipo de objetivos, cómo me tengo yo que mover y que proyectar y que explorar de manera interna para poder sacar mi luz, ¿no? Que tiene que ver obviamente con esta energía de Acuario. Ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, lo de las casas también, pero si yo tengo una energía de Acuario, pues entonces está claro que necesito libertad, que necesito autenticidad, que necesito tener reformas, ¿no? Ser un poco rebelde, transformación constante, o sea, no seguir las reglas, digamos, que sigue el resto de la sociedad o los convencionalismos. Acuario siempre es un signo futurista, un signo que busca, pues, romper. Entonces aquí son, por ejemplo, tecnología, ciencia y astrología, son típicos intereses. O sea, en algunos puse los intereses, pero ahí les va seguramente a ustedes resonar mucho de su signo, porque es lo que ustedes traen dentro. Y luego nos vamos a ir a la luna, que es con lo que definitivamente ustedes se van a identificar mucho, ¿no? Que excepto a veces que estén planetas en casa 12, los planetas en casa 12 justamente, que es esta última casa antes de la primera y el ascendente, a veces nos cuesta un poco reconocer a estos planetas porque esta casa justo es como la más inconsciente que tenemos, pero ese ya es otro tema. En general sí van a poder ustedes sentir como una luna en Tauro pues va a tener esas características, de hecho, que platicamos hace un ratito con respecto a temas taurinos. Entonces nos vamos a Tauro y vemos aquí, ¿no? Que es un signo de tierra que lo rige Venus, y aquí es donde vamos a decir, bueno, aquí es como yo me siento cómoda, ¿no? Entonces vemos estas características que seguramente son con las que nosotros nos vamos a identificar. Y de hecho es importante también que ustedes vean a la hora de relacionarnos, la luna de las personas, digamos que va a hacer que nos identifiquemos y que nos sintamos cómodos emocionalmente hablando con alguien o no. Entonces en la sinastría, que es la comparación de las cartas de dos personas, es muy importante la combinación de luna, sol o entre lunas, porque de verdad es lo que nosotros vamos a requerir emocionalmente hablando con respecto también a lo que nos da el otro, porque en un tema de amor, en un tema de emoción, lo que nos pide la luna va a ser muy importante que nos lo dé la otra persona, si estamos hablando especialmente de pareja, pero en realidad, pues las personas o las relaciones más cercanas que tengamos. Entonces es importante que vean qué es lo que su luna les pide, porque a lo mejor ya lo saben, pero con esto pues les va a entrar mucho más de manera consciente lo que ustedes necesitan. ¿Ok? Entonces un Tauro, pues, ¿qué va a buscar? Siempre para sentirse bien, para sentirse cómodo. ¿A qué va a regresar una y otra vez como un patrón repetido e inconsciente? Pues al hedonismo, a la buena vida y al confort, ¿no? O a la naturaleza, les digo, a los olores, etcétera. Cualquier tema físico de contacto corporal. Entonces, si nosotros pensamos, tenemos un ascendente Géminis. ¿Qué nos pide el ascendente? Estarnos moviendo. El Géminis es un signo de aire, es un signo muy intelectual, necesita mucho movimiento, necesita variedad, ¿no? Entonces ahí nos dice, esta es parte de nuestra personalidad, esto nos va a ayudar, digamos, a tener facilidad de comunicación, de conexión con otras personas, y esto lo tenemos que llevar a cabo. Luego nuestro Sol está en Acuario, que de alguna manera aquí la relación entre Géminis y Acuario es bastante buena, así que las energías no se contraponen, lo que sí puede suceder en otros casos. Entonces un Sol en Acuario pues también es un Sol que es bastante amiguero, ¿no? Acuario también le gusta en general
Le gusta en general, no necesariamente intimar, pero sí sí le gusta la humanidad, o le gustan los grupos, o es un signo en general de amigos, aunque sean pocos, pero en principio el signo de Acuario también es este intercambio intelectual. Los dos son signos de aire, que es lo que van a ver también en el PDF que les mandé, y Acuario, pues de alguna manera también va a racionalizar los temas de una manera mucho más pensante y con ideas a lo mejor mucho más futuristas y evolucionadas. Entonces, en este caso, ustedes verán las características de ambos signos y van a decir, pues no está mal la combinación de mi sol, que es lo que yo necesito proyectar, hacer, ser lo que realmente soy en una identidad, se lleva bien con mi ascendente, que es Géminis. Ahí no está tan contradictorio el asunto. Y por otro lado, tal vez lo único que es diferente de todo esto es Tauro, que es donde está mi luna. ¿Por qué? Porque la tierra y el aire no combinan tan bien, ¿ok? Combinan muy bien aire y fuego, no combinan tan bien aire-tierra, combinan muy bien tierra y agua, ¿ok? Entonces las mejores combinaciones obviamente son entre signos del mismo elemento o entre signos que combinan entre ellos, que son agua, tierra y fuego y aire. Entonces aquí la luna tal vez va a ser lo que nos va a tener un poquito atorados o lo que va a causar un poco de tensión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque voy a necesitar en un sentido nato esta seguridad que me da Tauro. ¿Okay? Tauro va a necesitar que yo haga las cosas lentos pero seguro y va a requerir esta seguridad económica, material, va a querer tener mucho contacto físico. La manera de experimentar va a ser a través de los sentidos, mientras que mi sol va a ser completamente intelectual y Acuario justamente lo que quiere es romper. Acuario no está, aunque sea un signo fijo, que eso sí tiene en común con Tauro, porque los signos fijos de alguna manera son un poco más persistentes, les cuesta un poco más el cambio, eso sí tienen en común, pero en principio Acuario es completamente, quiere siempre hacer las cosas diferente. Y Tauro lo que quiere es quedarse en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde vamos a tener que integrar ambas cosas. La luna aquí pues nos está pidiendo siempre esta seguridad y por otro lado nuestro sol nos dice tienes que romper con esa seguridad y tienes que ver más allá, aventurarte, crecer y rebelarte contra esta luna que tú traes ya dentro de ti. No quedarte en esta comodidad taurina de placeres, de sentir que todo tiene que ser tangible y material, etcétera, ¿no? Entonces aquí, pues, obviamente es nuestra labor poder integrar y poder aceptar todo esto. El sol es el futuro, la luna es el pasado. Entonces vamos a utilizar lo que nos da Tauro como un talento, pero tenemos que irnos hacia nuestro sol. ¿Ok? Entonces ahora me voy a ir al sistema de casas de Life Alchemy. Este es el link que les dejé abajo. Y me voy aquí. Aquí vienen todas las casas. Entonces yo estoy viendo que mi sol está en casa 9. Entonces, ¿dónde es donde yo voy a dar mi luz? De una manera acuariana, de una manera diferente, rebelde, futurista, evolucionada. Me voy a la casa 9, que es en donde estaba mi sol, y veo las características, ¿ok? Aquí, ¿qué es la casa 9? Nuestras creencias, nuestra fe, lo que va más allá de nuestro entendimiento inmediato. Son los estudios superiores, lugares, culturas distintas, el extranjero, ¿no? O sea, aquí ahorita luego ustedes lo leen porque no me gusta estar explicando y leyendo, pero se pueden dar cuenta entonces en dónde van a ustedes expresar ese sol, en dónde van a brillar. Y muchas veces va a tener que ver con sus profesiones. Algunos se van a identificar y van a decir, ok, pues sí, justamente me encanta viajar o soy abogado, porque aquí están los temas legales, o el tema de la espiritualidad, incluso la astrología muchas veces va también dentro de la casa 9 porque son estudios que van más allá de lo inmediato. Entonces, bueno, eso ya es un poquito más profundo el entendimiento de las casas, pero aquí está un poquito, aquí se los dejo de manera más práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues no los quiero confundir más. Creo que con esto ustedes van a poder sacar su propio sol, ascendente y luna. Y por favor déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, cómo se sintieron, con qué se identifican más. Algo también que les quería comentar es que esto ya es de astrología antigua, de astrología tradicional o helenística, pero para los antiguos era muy importante
si nacías de día o si nacías de noche. Entonces, ¿qué cambiaba? Que para los que nacen en el día, el sol tiene mayor importancia y a veces nos identificamos incluso más con nuestro sol que con nuestra luna. Y para los que nacen de noche, muchas veces la luna es la luminaria más importante. Entonces hay muchas características que tienen que ver con la secta, se llama, las sectas es secta de noche o secta de día de acuerdo a la hora en la que nacemos, pero ustedes díganme si nacieron de noche, si se identifican más con temas lunares, a lo mejor son más introvertidos, emocionales, y si nacieron de día, si se identifican más con lo que les dice su sol. Cuéntenme porque esto es algo que yo he visto, que sí funciona, pero obviamente depende de muchas otras cosas. Y bueno, el tema de las sectas la verdad es que es fascinante, ya haré una clase específicamente de esto, pero bueno, a ver qué dicen ustedes. Habrá personas que nacen cerca del amanecer, o sí, cerca del amanecer o del atardecer, que no están seguros si nacieron de día o de noche, y ahí sí hay que ver si el sol, porque el sol es el que nos va a decir si nacemos de día o de noche, si el sol está en la parte, este es el ascendente, entonces la línea del horizonte, digamos que es una línea que cruza el grado 8, que dice ascendente aquí, al signo opuesto, es como si hiciéramos una línea y aquí está, aquí ven una línea azul, es como si hubiera una línea, ese se llama la línea del horizonte. Entonces, en principio, si el sol está por encima de esta línea, es una carta de día, y si el sol está por debajo de esta línea, es una carta de noche. Esto ya es un poquito más allá, pero si me entendieron, creo que les puede ayudar para saber si nacieron de día o noche, en caso de que haya sido cerca del amanecer o del atardecer. Ok, y bueno, pues espero que esto les haya servido. Avísenme de verdad qué les pareció y si tienen alguna duda y espero de verdad que les interese este tipo de clases. Voy a hacer más todavía y recuerden, ojalá puedan estar en el curso de Aprende a Interpretar una Carta Natal y si ven este video después va a estar seguramente en mi página previamente grabado. Pues espero les haya sido de mucha utilidad. Esto fue realmente para que se vayan involucrando un poco más en el entendimiento de la astrología. Insisto, para mí sería maravilloso que todo el mundo supiera astrología, que se enseñara en las escuelas, porque es una herramienta de verdad tan efectiva, tan poderosa, que qué mejor cuando nos conocemos, qué mejor si saliéramos de la preparatoria y supiéramos pues cuáles son nuestros talentos, nuestros defectos, nuestras partes que más trabajo nos van a costar, pues para irnos obviamente preparando y sobre todo hacer las cosas con conciencia y no pensemos que estamos locos, sino que podemos ver que ahí ya está plasmado desde que nacemos, pues qué es más o menos lo que nos da la vida y con qué tenemos que trabajar. Voy a estar sacando videos así, un poco para que ustedes se vayan empapando mucho más con la astrología, pero bueno, pues ojalá lo que más les recomiendo obviamente es que estudien a fondo el cómo interpretar una carta natal, definitivamente. Se los recomiendo para ustedes y para entender también a las personas que los rodean, ¿no? Pero bueno, espero estén muy bien y nos vemos muy, pero muy pronto.